Bienvenidos a todos los seguidores de IAS Horror Stories. Hoy estamos emocionados de presentarles una historia única que combina el misterio de la investigación policial con lo sobrenatural en Fantasmas en la Ciudad. Prepárense para sumergirse en un mundo de secretos oscuros, encuentros inquietantes y redención mientras exploramos los límites de lo que creemos saber. Acompáñenos en este emocionante viaje a través de los reinos de lo desconocido. No olviden dejar sus comentarios y opiniones mientras nos adentramos en este relato intrigante. Mi nombre es Mark Davis, y siempre he sido el tipo de detective que confía en los hechos, en las pruebas tangibles y en la lógica inquebrantable. Mi reputación se ha construido sobre resolver crímenes utilizando métodos tradicionales y nada fuera de lo común. Pero eso cambió abruptamente cuando mi jefe me asignó un caso que desafiaría todo lo que creía saber. La ciudad en la que trabajo solía ser un lugar tranquilo, con sus calles pavimentadas y edificios altos que se alzaban hacia el cielo. Pero todo eso cambió cuando las primeras muertes comenzaron a ocurrir. Muertes que no tenían sentido, que desafiaban toda explicación lógica. Las víctimas parecían haber sido arrastradas a la oscuridad por una fuerza invisible, dejando detrás de sí un rastro de confusión y miedo. Mis colegas me miraban con escepticismo mientras revisaba los informes de las escenas del crimen. Me rehusaba a aceptar que el miedo o la imaginación fueran suficientes para resolver estos casos. Pero incluso yo no podía ignorar los patrones que emergían, las mismas marcas extrañas en los cuerpos, los testimonios de testigos que afirmaban haber sentido una presencia sobrenatural antes de las muertes. Fue entonces cuando me encontré con Elise. Una mujer de ojos oscuros y expresión seria que aseguraba poder comunicarse con los espíritus. Aunque mi mente se negaba a aceptar lo que estaba viendo, no pude evitar sentir una chispa de intriga. Quizás había algo más aquí, algo que mi lógica no podía explicar. A regañadientes, accedí a presenciar una de sus sesiones. Nos encontramos en una habitación oscura, solo iluminada por unas velas parpadeantes. Elise cerró los ojos y, en un susurro suave, comenzó a hablar. Al principio, pensé que estaba actuando, pero entonces las palabras que salieron de su boca me dejaron sin aliento. Alma atormentada, ¿puedes oírme? Si estás aquí, danos una señal. No hubo un ruido repentino ni una brisa misteriosa, pero en cambio, el aire parecía vibrar con una energía extraña. Elise abrió los ojos y me miró directamente, sus palabras ahora dirigidas a mí. Mark Davis, detective escéptico, ¿estás listo para enfrentar lo que está más allá de tu comprensión? Mi corazón latió con fuerza mientras la miraba. Por un momento, me encontré atrapado en su mirada, cuestionando todo lo que creía saber. La experiencia desafiaba mi sentido de la realidad, y aunque me resistía, no podía negar la posibilidad de que hubiera algo más en juego aquí. A medida que la noche avanzaba, Elise comenzó a compartir detalles sobre las víctimas que nadie más podría haber sabido. Detalles que solo podían provenir de los propios espíritus. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras los secretos se desvelaban uno tras otro. Cuando la sesión terminó, me encontré en un estado de confusión y asombro. Aunque mi mente gritaba que esto era imposible, mis sentidos me decían otra cosa. Había algo inexplicablemente real en lo que acababa de presenciar. Elise se convirtió en una figura intrigante en mi vida, desafiando mis convicciones más arraigadas. A pesar de mi escepticismo inicial, no podía sacudir la extraña sensación que me dejó nuestra primera reunión. Y así, en una noche oscura y lluviosa, acepté su invitación para presenciar una demostración que cambiaría mi perspectiva de manera irreversible. Me encontré en un lugar apartado, en una casa antigua y llena de secretos. Las sombras danzaban en las paredes mientras las velas parpadeaban, creando una atmósfera de misterio que me hizo sentir incómodo. Sin embargo, estaba decidido a mantener mi guardia alta y a encontrar la lógica detrás de lo que fuera que Elise pretendía mostrar. Elise cerró los ojos, su rostro sereno mientras parecía sumergirse en un estado meditativo. En silencio, observé sus movimientos con una mezcla de curiosidad y aprensión. De repente, su voz emergió suavemente, como si fuera llevada por el viento mismo. Almas en la oscuridad, si están aquí, déjenos sentir su presencia. El aire parecía espesarse, y una corriente de electricidad recorrió la habitación. Estaba a punto de protestar, convencerme de que esto era un truco, cuando algo inusual ocurrió. Una brisa suave acarició mi mejilla, y las velas se agitaron como si fueran tocadas por manos invisibles. Elise abrió los ojos y me miró directamente, sus pupilas parecían contener una sabiduría antigua. Sus palabras eran claras y calmas, resonando en el silencio de la habitación. Detective Mark Davis, tienes razón en ser escéptico. Pero debes enfrentar la verdad que yace más allá de tus límites. Mi pulso se aceleró mientras la observaba.
¿Cómo podía ella saber mi nombre y mis dudas internas? Pero antes de que pudiera encontrar una respuesta, algo cambió en el ambiente. Una presencia, tan tenue como una brisa, pero innegablemente real, comenzó a rodearnos. Y Liz habló con suavidad, como si estuviera conversando con un amigo invisible. Te llamamos, espíritu perdido. Si tienes un mensaje para transmitir, este es el momento. En un instante, una figura etérea pareció materializarse ante nosotros. Aunque sus rasgos eran borrosos, pude sentir una presencia, una sensación de tristeza y confusión. Era como si esta figura hubiera estado esperando durante años para compartir su historia. Y Liz habló con un tono de comprensión mientras se dirigía a la figura invisible. Hemos venido para ayudar, para encontrar la verdad que te atormenta. ¿Qué deseas decirnos? La figura respondió con susurros que apenas podía escuchar, pero Liz parecía entender cada palabra. Hablaba de traición, de secretos guardados y de un destino trágico que había sellado su destino en la oscuridad. Cuando la comunicación terminó, la figura se disolvió lentamente, dejando una sensación de melancolía en el aire. Miré a Liz, asombrado por lo que había presenciado. Su mirada era gentil, pero también llena de determinación. Mark, este es solo el comienzo. Hay mucho más que descubrir en el mundo que yace más allá de lo visible. Me encontré sin palabras, incapaz de negar lo que acababa de ver y sentir. Había cruzado un umbral en lo desconocido, y ya no podía negar la existencia de lo sobrenatural. Mi escepticismo estaba siendo desafiado, y mi camino se había bifurcado en una dirección que nunca habría imaginado. Así comenzó mi colaboración con Liz, una mujer que tenía un pie en el mundo de los vivos y otro en el reino de los espíritus. Juntos, enfrentaríamos los misterios que se escondían en la sombra y desentrañaríamos los secretos que habían estado enterrados durante demasiado tiempo. Mi lógica se tambaleaba, pero mi determinación solo se fortalecía. A medida que continuábamos nuestra búsqueda de respuestas en la ciudad sumida en la oscuridad, Liz y yo descubrimos que estábamos en un camino que nos llevaría a un pasado doloroso y a una historia enterrada en lo más profundo de los recuerdos de la ciudad. Los misteriosos asesinatos parecían estar conectados con un evento que había ocurrido décadas atrás, un evento que había sido suprimido en la memoria colectiva. Juntos, desenterramos archivos olvidados y hablamos con residentes ancianos que aún recordaban lo que había sucedido. Las historias comenzaron a converger, y una imagen de tragedia emergió lentamente. Hacía años, un grupo de personas había sido acusado injustamente de brujería y magia negra. Fueron perseguidos y ejecutados públicamente, pero su venganza no quedó sin respuesta. Los espíritus de los condenados parecían haber dejado atrás una maldición que se cernía sobre la ciudad como una sombra. Los mismos lugares donde se habían llevado a cabo las ejecuciones eran ahora los escenarios de los asesinatos actuales. Era como si los espíritus buscaran revancha, pero su objetivo no estaba claro. En una noche particularmente lluviosa, visitamos un antiguo cementerio donde los cuerpos de los acusados habían sido enterrados en una tumba sin nombre. La atmósfera estaba cargada de energía, y parecía que estábamos caminando en los pasos de los condenados. Liz se acercó a una lápida con inscripciones apenas legibles y cerró los ojos en silencio. Después de un momento, su voz emergió en un murmullo. Aquellos que fueron condenados injustamente, si sus espíritus aún quedan en este mundo, déjenme sentir su dolor y su verdad. El aire se volvió denso, y una sensación de opresión pareció envolvernos. Algo se movía en las sombras, una figura etérea que parecía estar luchando por emerger. La voz de Liz tembló ligeramente mientras hablaba. Están aquí. Están aquí, y su sufrimiento es inmenso. De repente, los susurros comenzaron a llenar el aire, voces suaves y cargadas de emoción. Era como si los propios espíritus estuvieran hablando a través de nosotros, compartiendo su historia de traición y su deseo de justicia. Las palabras llegaban en fragmentos, pero cada pieza contribuía a una narrativa que resonaba en lo más profundo de mi ser. Los condenados hablaron de cómo habían sido acusados injustamente por aquellos que temían su conocimiento de la magia. Hablaban de amistades rotas, de familias destruidas y de la agonía de saber que iban a morir por crímenes que nunca cometieron. Sus palabras se entrelazaban con la historia de la ciudad, revelando cómo la injusticia había dejado una huella imborrable en el tejido mismo de la realidad. Cuando la comunicación cesó, la atmósfera pareció cambiar. Liz abrió los ojos, lágrimas brillando en sus mejillas. Esto es más profundo de lo que imaginábamos, Matt. La maldición que han dejado atrás es una manifestación de su ira y su deseo de ser escuchados. Mis pensamientos se agitaban mientras procesaba lo que acababa de experimentar. La conexión con los espíritus había sido intensa, y la verdad que habían compartido era ineludible.
Habíamos encontrado el corazón de la oscuridad que se cernía sobre la ciudad, pero también habíamos desenterrado una responsabilidad: liberar a los condenados de su sufrimiento y romper la cadena de venganza que los ataba al mundo de los vivos. Con cada paso, mi escepticismo se estaba desmoronando y mi resolución se estaba fortaleciendo. La verdad detrás de los fantasmas en la ciudad era más compleja y desgarradora de lo que había anticipado, y mi compromiso de enfrentar lo sobrenatural se había convertido en una convicción inquebrantable. Juntos, Elise y yo estábamos destinados a llevar a la luz lo que había estado oculto en las sombras durante tanto tiempo. A medida que nuestro viaje continuaba, la ciudad se sumergía en un caos cada vez más profundo. Los fenómenos sobrenaturales se intensificaban, y la línea entre el mundo de los vivos y el reino de los espíritus parecía desdibujarse. Fantasmas y presencias inquietantes se volvían más comunes, y los vivos comenzaban a sentir una opresión constante en el aire. La ciudad estaba envuelta en una bruma oscura, como si las fronteras entre la realidad y la otra vida se hubieran vuelto permeables. En una noche en particular, mientras patrullaba una de las zonas más afectadas, presencié la aparición repentina de un espectro ante mis ojos. Su rostro estaba contorsionado por el sufrimiento, y sus ojos brillaban con una luz inhumana. Elise y yo nos miramos con preocupación, conscientes de que algo había cambiado drásticamente en el equilibrio entre los dos mundos. En medio del caos, decidimos explorar la fuente de esta convergencia. Juntos, descubrimos un antiguo manuscrito que hablaba de un portal entre los mundos, una abertura que podía ser influenciada por fuerzas oscuras y desconocidas. Siguiendo las pistas, llegamos a un edificio abandonado en el corazón de la ciudad. La atmósfera estaba tensa mientras entramos, cada paso resonaba como un eco en la penumbra. La oscuridad parecía palpable, y el aire estaba cargado de electricidad estática. En una sala subterránea, encontramos un símbolo inscrito en el suelo, rodeado por velas apagadas. Era un portal, una puerta que conectaba el mundo de los vivos con el reino de los espíritus. La intensidad de la energía era abrumadora, y su mera existencia explicaba la creciente convergencia de los mundos. Elise y yo intercambiamos miradas determinadas. Sabíamos que cerrar el portal era crucial para devolver la paz a la ciudad. Pero enfrentar las fuerzas que lo habían abierto no sería tarea fácil. Armados con el conocimiento de los condenados y la valentía que habíamos forjado juntos, nos dispusimos a luchar por la ciudad que tanto amábamos. Nos enfrentamos a criaturas inquietantes y enfrentamos obstáculos que desafiaban nuestra comprensión. La lucha se desarrolló en la intersección entre los mundos, en una batalla que trascendía la realidad tal como la conocíamos. Las energías se mezclaban, y parecía que estábamos en el centro mismo de la convergencia. Finalmente, después de un enfrentamiento agotador, logramos cerrar el portal. Un silencio profundo descendió sobre la ciudad, y la bruma oscura comenzó a disiparse. Miré a Elise, ambos exhaustos pero llenos de satisfacción. Habíamos logrado lo que parecía imposible, habíamos restaurado el equilibrio entre los mundos. La ciudad comenzó a recuperarse lentamente, y los fenómenos sobrenaturales disminuyeron gradualmente. Los fantasmas se volvieron menos frecuentes, y la paz volvió a instalarse en las calles antes turbulentas. Nuestra lucha había llevado a una resolución, pero también había dejado una marca profunda en ambos. Mientras reflexionábamos sobre todo lo que habíamos vivido, entendí que había aprendido a mirar más allá de lo evidente, a reconocer que la realidad es mucho más amplia de lo que nuestras mentes pueden abarcar. Mi escepticismo se había transformado en una aceptación de lo desconocido, y mi compañerismo con Elise se había convertido en un lazo inquebrantable. La convergencia de los mundos había sido un desafío abrumador, pero también había sido una lección sobre la importancia de enfrentar nuestros miedos y abrir nuestras mentes a lo que yace más allá. Habíamos liberado a los condenados y sanado una herida antigua, y aunque el camino había sido oscuro, habíamos emergido más fuertes y más unidos que nunca. Juntos, habíamos marcado la diferencia y habíamos demostrado que incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede encontrar su camino. Después de cerrar el portal y restaurar la paz en la ciudad, el peso del viaje que habíamos recorrido se hacía sentir. Las cicatrices de nuestras experiencias, tanto físicas como emocionales, eran testigos silenciosos de la lucha que habíamos enfrentado. Pero también sabíamos que nuestra misión no había terminado por completo. Los fantasmas habían encontrado su redención, y la maldición que los había atormentado durante décadas se había disipado. Pero la ciudad necesitaba sanar, y nosotros también necesitábamos encontrar un cierre para nuestra propia jornada. Elise y yo habíamos compartido momentos de valentía y vulnerabilidad, y nuestra relación había evolucionado en una amistad profunda y única. La ciudad comenzó a renacer gradualmente. Los espíritus errantes se habían desvanecido, y los vivos comenzaron a encontrar una paz que habían olvidado.
A medida que pasaban los días, también exploramos lo que el futuro podría depararnos. Liz y yo consideramos continuar trabajando juntos, enfrentando lo sobrenatural y ayudando a aquellos que se encontraban en situaciones similares. En medio de la transformación, encontramos un lugar donde los restos de los condenados habían sido enterrados sin nombre. Decidimos que merecían ser reconocidos por su sufrimiento injusto. Juntos, organizamos una ceremonia que honraba sus vidas y les daba un descanso adecuado. Fue un acto de redención, un paso hacia la sanación final para los espíritus y para nosotros mismos. Mientras observábamos el cielo oscurecerse y las velas parpadeaban en la brisa, compartimos nuestras reflexiones. Liz habló de cómo su habilidad para comunicarse con los espíritus le había llevado por un camino solitario, pero ahora se sentía acompañada por alguien que compartía su carga. Me vi a mí mismo en ese momento, como un detective que había aprendido a mirar más allá de los hechos y abrazar lo inexplicable. Nuestra amistad se había convertido en un faro de esperanza en medio de lo desconocido. Compartimos un vínculo especial, una conexión que había sido forjada en el calor de la adversidad. Juntos, habíamos enfrentado la oscuridad y habíamos encontrado la luz, no solo en la ciudad, sino también en nuestros propios corazones. A medida que la noche avanzaba y las estrellas comenzaban a titilar en el cielo, supe que nuestra historia continuaría, llena de nuevos misterios y desafíos. Había aprendido que la vida no era simplemente lo que podía ser medido y cuantificado, sino que también contenía misterios y maravillas que desafiaban nuestra comprensión. Y mientras caminaba junto a Liz, sabía que estaría dispuesto a enfrentar cualquier desafío que el mundo sobrenatural pudiera traer. La historia de los fantasmas en la ciudad había llegado a su conclusión, pero nuestra propia historia apenas estaba comenzando. Habíamos encontrado redención en la lucha, y en el proceso, habíamos descubierto la fuerza que residía en nosotros mismos y en la amistad que habíamos formado. Juntos, éramos capaces de enfrentar lo desconocido y abrazar lo sobrenatural, listos para enfrentar lo que el futuro tenía reservado para nosotros. Y así concluye Fantasmas en la ciudad, una historia que nos ha llevado a través de los misterios más profundos y los encuentros más inquietantes. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje emocionante que ha combinado elementos de investigación policial y lo sobrenatural. Agradecemos su apoyo continuo y sus comentarios en este relato. Si desean más historias como esta, no duden en suscribirse y mantenerse atentos a futuros relatos en IAS Horror Stories. Hasta la próxima aventura en el mundo del misterio y lo paranormal.